días, estamos en Espacio Residual. Aquí vamos a tener una nueva versión de Arquitrending. Gracias, Julio. Sí, bueno, el Arquitrend de esta semana tiene que ver con algo que, bueno, se me comisionó en la firma, que es esto, hacer un poco de research en tanto a, digamos, que prácticas se ven como obsoletas y a mí me tocó hablar sobre las torres de cristal, ¿no? Estos edificios de vidrio que han sido icónicos en el siglo pasado, que han sido de una forma una especie de ícono de la modernidad o de la globalización, ¿no? A donde sea que tú fueras en el mundo y encontraras estas torres de cristal, automáticamente te decían de que estabas en un territorio conocido, completamente adaptado al mercado capitalista y moderno, y etcétera, etcétera. Pero lo que mucha gente no sabe o se empieza a dar cuenta ahora es que torres de cristal son pues poco sostenibles, de hecho nada sostenibles, ¿no? O sea, la demanda de sistemas de ventilación o aire acondicionado para estas torres gigantes son increíblemente caras. La gente que vive adentro, o sea, yo he pasado por varias de esas torres donde la gente sencillamente pone papeles en sus ventanas porque el ingreso de sol es pues, demasiado. Son muy poco productivas, la gente se aburre y últimamente han habido casos, como una torre de Jean Nouvel, que empiezan a derretir los carros, que empiezan a concentrar, esta es una superficie cóncava y entonces concentra el sol y empieza a derretir los carros que están debajo, ¿no? Entonces, en Nueva York, el alcalde de Blasio dijo que iba a prohibirla. Ahora, pues, esto no fue, al choque le saltaron bastantes personas a decir, no, 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 no lo puedes prohibir, estás atentando contra nuestra libertad y todo esto, pero sí se le ha puesto muchas, digamos, regulaciones para que si tú quieres hacer una torre de vidrio, pues tienes que cumplir con otros estándares de arquitectura sostenible, ¿no? Para que, digamos, haya un balance entre una y otra cosa. Lo cierto es que quizás ya la gente está dándose cuenta que, bueno, tienen que irse, ¿no? No sé, ustedes qué piensan al respecto. Yo pienso primero que nada que una cosa que ocurre muy a menudo en los Estados Unidos es que eh, odian que les prohíban algo, ¿no? O sea, siempre ellos tienen el argumento de no, yo lo puedo hacer because I can, ¿no? O sea, Ujú. siempre les sacan ese argumento porque es parte de, o sea, coaccionar sus libertades no suele ser una opción bien vista, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que existen estos elementos de regulación, ¿no? Y yo he escuchado esos casos, de hecho un estudiante en la época en que yo enseñaba en la UPC trajo el tema a debate porque justamente estaba él planteando una estructura de un elemento a doble altura, pues muy pequeño en realidad comparado con los edificios tan grandes que son los que generan este tipo de problemas, ¿no? Y justo trajo el tema a colación, ¿no? Porque él quería hacer un frente vidriado. Bueno, primero que nada, los frentes vidriados no deberían ser temas gratuitos, ¿no? O sea, deberían responder a ciertos temas. Por ejemplo, yo creo que lo hablábamos la vez pasada cuando teníamos a un estudio de Holanda, José Carlos, ¿no? Que esos frentes en ese tipo de clima, en ese tipo de lugar del planeta, ¿no? En ese hemisferio, a esas coordenadas, puede funcionar muy bien porque tú lo que necesitas es recoger lo máximo de luz posible en los meses en que el sol está muy tirado hacia el horizonte, digamos, ¿no? Entonces, pero si tienes un país semitropical como el nuestro, o tropical, en donde tienes el sol permanentemente las 24 horas del día encima de la cabeza, ponerle un techo vidriado, pues empieza a pasar lo que le ha pasado a muchos edificios en los 90 en Miraflores, ¿no? Que le pusieron esas fachadas vidriadas y tenían que después taparlas con lo que sea para que no se calcine la gente, el usuario interior, ¿no? Sí, no, es el tema del edificio vidriado es en realidad, a estas alturas, es como un absurdo, ¿no? O sea, finalmente lo que son es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de una época que ya quedó un poco atrás, ¿no? O sea, Sí, yo creo que sí, yo creo que es una buena iniciativa eso, ¿no? O sea, yo creo que es un tema de, no sé, porque además está ligado, o sea, un edificio vidriado son oficinas, ¿no? ¿Y cuál es el futuro de las oficinas? O sea, con todo el tema de la pandemia, el tema del sí. trabajo en casa, entonces es algo ya prácticamente obsoleto, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que seguirle dando vueltas a esa vaina? Entonces, me parece una buena iniciativa. Sí, efectivamente, y de verdad cada vez son menos, pues como te digo, son menos las personas que quieren heredar estas oficinas con estas ventanas grandes, porque es mucha exposición, hay muchas quejas de las personas que trabajan en estas oficinas
nunca sienten privacidad, a pesar de que puedan tener blinds y esto, y terminan con los blinds cerrados o poniendo papeles o cualquier otro tipo de cosas para protegerse, porque no es tampoco tan normal pues, para una persona vivir en un sitio vidriado, ¿no? Y me hace recordar el caso de la casa Farnsworth, ¿no? De Mies, que bueno, es una obra de arte, o sea, nadie está discutiendo su calidad de otro modo, pero la usuaria lo demandó porque quería tener ventanas, pues porque a nadie le gusta estar viendo una casa donde tiene vidrio por todos lados, ¿no? Bueno, una de las tantas cosas que creo que nosotros los arquitectos las entendemos, pero a veces nos falta un poco de conexión con la realidad. Bueno, Sí. entonces, nada, me gustaría, de verdad, recibir opiniones de nuestro público, de que nos digan qué piensan sobre los edificios, las torres de vidrio, si le ven futuro o no, si están de acuerdo con nosotros o no, y por supuesto, nada, que nos dejen sus opiniones. Listo. Sus comentarios a nuestras redes con el hashtag Arquitrending. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Residual. Hoy día aquí, bueno, como ustedes ya deben estar habituados, está quien les habla, José Carlos González, transmitiendo desde La Haya, Países Bajos, Javier Salas desde Miami, Julio Castellanos desde Lima, y hoy tenemos el honor de tener a Daniel Bonilla desde Colombia, y que nos va a contar un poco de su trabajo. Daniel Bonilla, para quien no lo conozca, es un arquitecto que con bastante experiencia, que tiene su oficina en Bogotá llamado TAP, el Taller de Arquitectura de Bogotá. Él tiene un máster en diseño urbano en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y además estudios adicionales en el Colegio de la Tecnología de Dublín y el Politécnico de Milán. Y bueno, quería darte la bienvenida, Daniel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. José Carlos, Javier y Julio, un gusto. Es un honor y un gusto para mí estar acá, y lo decía en nuestra charla breve, y es una maravilla estas iniciativas donde, aparte de lo que hacemos en nuestro oficio, damos a divulgar la profesión y compartimos. Excelente, sí, Daniel. Gracias. Yo quería empezar por revisar un poco la historia de Bogotá, ¿no? Tu práctica está bastante marcada por ese arraigo que tienes con la ciudad al principio y bueno, y además por revisar un poco, porque ha sido un poco un caso de estudio para nosotros, para las capitales latinoamericanas, las ciudades latinoamericanas en general, ver lo que pasó con el Transmilenio, con los gobiernos de Mocus, de Peñalosa, me parece, municipales, ¿no? Y las iniciativas bastante fuertes y bastante, me parece, exitosas hasta cierto punto de crecimiento ciudadano. Y nosotros sabemos que tú estuviste relativamente envuelto en estas prácticas también. No sé qué nos puedas contar de estos momentos, ¿no? Digamos, fines del 2000, empezando el milenio. Eh, Mira, realmente lo que es relevante de todo esto es que al final, y es una lógica elemental, lo público prima y debería primar siempre sobre lo privado, ¿no? Y siempre me voy a este discurso tan elemental de que el planeta Tierra es esta cosa redondita, donde lo que hemos hecho es ocupar el territorio, pero por alguna razón, en algún momento del desarrollo de la historia humana, apareció el concepto de público y privado, ¿no? Y entonces el dominio privado lo que hizo fue excluir la posibilidad de que el resto pudiéramos utilizar ese o vivir ese territorio que se controla como privado. Y bueno, finalmente puede ser un modelo con virtudes y con defectos, como cualquier modelo, pero realmente lo que uno debería pensar siempre es que lo que estamos es habitando un planeta y lo estamos habitando en conjunto, ¿no? Y si uno lo mirara desde esa óptica, uno entendería unas lógicas, y uno entendería, digamos, unas reflexiones que trascienden mucho más allá y que serían más relevantes para el ser humano. Y dentro de esa misma lógica, pues aparece la división territorial de países, que es otra cosa perversa, ¿no? Y es territorios que además se han dividido de una forma absurda, poniendo límites por diferentes tipos de razones, pero que al final nos coartan también como seres humanos, digamos, de habitar ese gran territorio que es el planeta Tierra con libertad, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que recordar es que eso prima, es decir, independiente de que la realidad tenga limitaciones y acotaciones, al final lo que prima es esa condición de esa realidad de habitar un gran planeta. Y entonces nos vamos a nuestras ciudades. Y en nuestras ciudades pues tenemos unas realidades y nosotros lo que hemos insistido mucho es que esas realidades son, si bien muchas pueden ser caóticas, no planeadas, etcétera, son realidades que aportan. Entonces lo que hemos intentado es
tener un ojo suficientemente agudo para que de esos diferentes tipos de realidades, por ejemplo, un ejemplo típico sería lo formal y lo informal, cómo esas dos realidades cohabitan, pero además cómo esas dos realidades nos dan información para construir como arquitectos, nos dan información para construir como urbanistas una mejor ciudad. Y después entonces, mi otro argumento es ¿quiénes son los grandes arquitectos? Pues los grandes arquitectos son los alcaldes. O sea, si hay alguien que realmente tiene poder, de verdad, son los alcaldes y los regentes en las ciudades. Entonces, ellos realmente son los grandes urbanistas de nuestras ciudades. Nosotros hemos tenido la suerte en Colombia de contar con unos zonas en ciertos momentos de la historia, porque como igual que en cualquier sitio hay momentos de brillo y hay momentos de oscuridad. En algunos momentos hemos contado con unos alcaldes que han sido personas con una gran capacidad de reflexión y que le han apostado a esa idea del colectivo dentro de las limitaciones de estas ciudades de tercer mundo. Y yo creo que ese es el panorama que habitamos y eso es un panorama relativamente homogéneo en Latinoamérica. Y es una realidad que le da a uno potenciales y que al mismo tiempo le genera limitaciones. Y lo que hay que hacer es reflexionar por encima de eso, tomando los potenciales y dándoles valor. Bueno, José, me parece que tú estuviste en Colombia, ¿cierto? Sí, no, sí, justamente yendo un poco a lo más específico, ¿no? Yo poco rescato lo que ocurrió en Bogotá, que de alguna manera se quiso replicar en Lima parcialmente, ¿no? Tú mencionabas, Javier, lo del Transmilenio, que esto ocurre, me parece, a fines del siglo XX, ¿no? Inicios de este siglo, y eso se quiere replicar en Lima también, tomó mucho más tiempo hacerlo. Y tú hablabas de algo, tú acabas de hablar un tema, el tema de cómo los alcaldes vienen a ser pues, los grandes arquitectos de las ciudades, pues, ¿no? Sí. Y cómo pues esto en Lima pues no, creo que no ha ocurrido nunca, ¿no? O sea, en Lima todavía, y creo que en el Perú en general, o sea, lo que son las alcaldías, pues cada alcalde hace su obra y deja su placa, ¿no? Entonces, y el alcalde que sigue, pues quiere empezar de cero y dice que todo lo que se ha hecho en la gestión anterior está mal, ¿no? Algo que fue bien obvio de ver fue, por ejemplo, la gestión que tuvimos en Lima de Susana Villarán y luego con Castañeda, que vino después, que lo pintó todo de su color, ¿no? Todo estaba pintado de un color y dijo, no, todo tiene que estar pintado del color de mi partido, ¿no? Cosas así tan absurdas son las que ocurren en Lima hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso miramos siempre lo que ocurre en Bogotá con mucho interés, ¿no? Y nos preguntamos por qué no podemos replicar ese mismo modelo en Lima, ¿no? Mira, yo creo que hay muchos factores, como en cualquier caso. Yo creo que hemos tenido suerte, para ser honestos un poco, eso es cierto. Pero ha habido un tema particularmente que es el voto de opinión en el caso colombiano y el voto de opinión por desdibujarse el voto de partido político. Entonces teníamos dos partidos políticos que ocurre en muchos sitios del mundo, muy fuertes y que más o menos se van pendulando quién gobierna. Pero como apareció en la Constitución del 92 la posibilidad, digamos, de generar nuevos movimientos políticos con relativa facilidad, porque se requerían era de conseguir, digamos, unas firmas, etc. Se aparecen una serie de candidatos políticos independientes que no necesitaban tener partido, tenían que constituir un partido para poder, digamos, llegar a aspirar a una alcaldía, pero que no necesitaban, digamos, arrancar desde esos partidos hegemónicos que ya existían. Y eso pues abre un espectro increíblemente interesante, un poco inestable, tal vez es lo que es complejo, pero sí al mismo tiempo aparece derivado de esto lo que llamamos el voto de opinión. El voto de opinión es que tú votas pensando en la persona y no en el partido. Y digamos, yo soy de esa generación y tal vez desde mi generación hacia abajo aparece esa idea de que creemos más en la gente que en los partidos políticos. Y claro, al final hay momentos icónicos de esta potencial. Y es el caso de Antanas Mockus, el filósofo, que con $2.500 hace una campaña política y queda elegido alcalde de la ciudad de Bogotá. Eso es icónico, eso es emocionante, nos llena de orgullo, etc. Y claro, cuando ya logras que una persona de estas esté en el poder, con lo difícil que es llevar el poder, porque llevar el poder es muy complejo, sin embargo, se abren discusiones que no existían. Se abre la discusión, por ejemplo, del comportamiento ciudadano. Antanas Mockus fue la primera persona que habló sobre el comportamiento ciudadano como un acto de cultivar la educación, ¿no?
Y después hay otro momento icónico y es cuando un gerente como Enrique Peñalosa entra también a la alcaldía y finalmente es un gran ejecutor. Entonces, al final sí, por eso les digo, hay unos momentos de brillo, hay otros momentos en los cuales pues, sí, los partidos políticos normales retoman y, bueno, retroceden un poco en lo que viene, etcétera. Y tal vez lo que fue interesante de esa secuencia, porque fueron más o menos 4 alcaldes en secuencia, algunos de ellos volvieron, por ejemplo, Cánamo fue 2 veces alcalde, lo que hizo fue que hubiera una continuidad por un lapso casi de unos 20 años. Y eso es clave, porque finalmente uno de los grandes desafíos es que el siguiente alcalde, por alguna razón, siempre quiere desbaratar lo del anterior. En lugar de terminarlo y plantear lo suyo, quiere arrancar desbaratando lo otro. Y es tan difícil sacar adelante algo en una ciudad y toma tanto tiempo y hay que hacer tanto trámite que cuando el nuevo alcalde lo desbarata, pues lo que hace es que no solo no cultiva qué puede hacer en su mandato, sino además afecta los años anteriores. Es decir, una persona con un periodo de 4 años puede afectar un lapso de 8 años. Claro. Entonces, yo creo que hemos tenido suerte, pero sobre todo ese tema del voto de opinión, tal vez el tener la suerte de que ciertas personas de mucho mérito y capacidad también se han postulado, y eso sí genera una idea icónica en la mente de todos, y es ese propender, el creer en una persona a la cual le demos valor y tal vez darle el voto a esa persona. Yo creo que esa es como la diferencia. Y a mí me parece muy rescatable todo lo que has mencionado, sobre todo en el sentido de que al parecer ya existe una conciencia colectiva de búsqueda de un bienestar común, ¿no? Y volviendo, desde ahí, volviendo a lo que tú mencionaste al comienzo, ¿no? De esta dualidad entre lo privado y lo público, ¿no? En donde yo también pienso que lo público debería ser lo que prime. Ocurre, ¿no? Que a veces en nuestras sociedades, ocurre mucho en el Perú, de cuando uno habla mucho acerca de políticas públicas o de que el Estado tome parte de, te tildan de que eres una persona que odia lo privado, ¿no? Y no es así, o sea, que eres una persona que está más, o una postura de izquierda, o que eres un radical, o que odias al sector privado, que odias en fin, te tildan o te etiquetan de esa forma, ¿no? Sin embargo, uno se va, lo mencionábamos en un programa anterior, te vas a un país en donde las cosas ocurren de otra manera, te puedes ir a Estados Unidos, te puedes ir a Holanda, ¿no? Y te vas a dar cuenta que el Estado participa mucho del espacio público y de la ciudad, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Mira, sí, es un tema de liderazgo y es un tema, obviamente, y es un tema que no voy a tocar mucho porque ahí nos iríamos a otro lado y es un tema de honestidad, ¿no? Que ese es más complejo y ese sí que es un tema que nos tiene muy enredados a todos estos países latinoamericanos, ¿no? Pero digamos que lo que es cierto es que sí, es el Estado el gestor. Es decir, tú como privado puedes tener una cantidad de iniciativas y está muy bien que el sector privado tenga iniciativas, pero es el gran gestor siempre el Estado. Y ahí entonces, lo que decía es el Estado, digamos, es el gran gestor, y el sector privado, por supuesto, es un mecanismo que el Estado puede utilizar para sus propósitos, ¿no? Porque finalmente se ha demostrado pues, que finalmente la dinámica privada genera un gran beneficio en las sociedades. Ahora, ¿dónde está el meollo ahora? Y lo que yo leo es que, y voy a mencionar 2 cosas que ya a mi juicio tienen que ver con la contemporaneidad que vivimos, pero que han sido instrumentos peligrosos. El primero es la hiperconectividad. O sea, esto que estamos haciendo, que es virtuoso, porque estamos ubicados en diferentes sitios del planeta, lo que ha hecho al mismo tiempo es que mal administrado ha sido una herramienta terrible. Y es que ahora con un mensaje en smartphone, etcétera, podemos convocar marchas, podemos generar una cantidad de cosas y no se necesita dinero. Es decir, no hay que hacer una campaña, no hay que poner unos pendones, no hay que ponerlo en avisos de televisión, etcétera, etcétera. No, lo pones por redes. Entonces, las redes son poderosísimas, pero yo lo que he concluido es que no estábamos los seres humanos preparados en madurez para tener una hiperconectividad como la que tenemos. Entonces, ese es un punto complejísimo. Y el segundo, y que puede que tenga que ver con la derivación de estar hiperconectados, tiene que ver con la polarización de las ideas. O piensas blanco o piensas negro, pero no hay grises, lo cual es absurdo. O sea, para mí es un contrasentido de la contemporaneidad, porque justo lo que debíamos vanagloriarnos es del collage de los múltiples grises, ¿no? Todos diferentes, todos influenciados por una cosa y otra, con este nivel de capacidad de viajar, etcétera, ¿no? Pero no, o piensas A o piensas B,
y punto, y te tienes que clasificar. Entonces, ahí es una de las grandes debilidades que tienen nuestros sistemas democráticos, y es que se habla de izquierda y de derecha. Y claro, uno diría, bueno, sí, tal vez la izquierda será mejor en repartir la riqueza, tal vez la izquierda, etcétera, etcétera. Pero resulta que la izquierda y la derecha, cuando uno las mira en fundamentos, son lo mismo. Son oportunistas de turno en su gran mayoría, que lo que están buscando es saquear, ¿no? Y esto suena rudo y grotesco, pero es nuestra gran mayoría, es nuestra gran realidad, ¿no? Y entonces ahí te da igual el color. Y entonces, al final, lo que seguimos es en manos de un sistema que es muy permeable a que las personas lleguen y hagan o deshagan. Yo creo que es parte de nuestras debilidades. Por eso la importancia, en general, de que las estructuras de los países sean robustas per se y no sean tan vulnerables a que un individuo desbarate las cosas y a que un individuo, digamos, en su momento de paso, intente además quedarse y que no sea un paso transitorio, sino que siga y siga y siga, que es la otra historia que hemos visto, pues en el caso, sobre todo más asociados, obviamente, a las izquierdas en el caso latinoamericano. Sí, yo al final lo que concluyo es que, de verdad, no estábamos preparados para estar hiperconectados y la hiperconexión, que ha sido un enorme beneficio, al mismo tiempo nos está haciendo un gran daño. Correcto. Daniel, y cuéntanos un poco sobre estos concursos públicos. Me parece que dices que hay una ley en Colombia que obliga a los municipios a hacer concursos públicos esporádicamente y que creo, me parece, en tu consideración, esto es pues, lo responsable de la gran calidad de arquitectura que ha habido, porque hemos visto varios arquitectos que, bueno, que hacen una buena propuesta siendo muy jóvenes y pueden llegar a ganar estos concursos y tener esa plataforma. Sí, mira, eso es una fortuna que hemos tenido y ahí detrás aparece otro mensaje importante y es la importancia de nosotros arquitectos ligados a los estamentos políticos. Y por eso, digamos, a mí me da gran alegría del trabajo que ha hecho Elisa Bedañaños, porque finalmente es una arquitecta que ha estado en cargos públicos de relevancia y ojalá hubiera muchos más arquitectos en el sector público. Yo creo que sería una maravilla que los arquitectos permeáramos mucho más, porque en general los que permean ahí sobre todo son los economistas y los abogados, ¿no? Uh-huh. Pero ojalá hubiera muchos más arquitectos, porque yo creo que podemos contribuir mucho en una buena construcción del país. En el caso particular de lo que pasó en Colombia es en el año 92 que se hacía la Constitución, la Sociedad Colombiana de Arquitectos de su momento trabajó de común acuerdo con las personas que estaban redactando los artículos que tenían que ver con la promoción de la obra pública y quedaron incluidos unos artículos que obligaban al concurso de arquitectura. Y esto fue una maravilla porque finalmente lo que hizo fue que primara el mérito sobre cualquier otra cosa, el mérito a través de un mecanismo de concurso. Y entonces, pues desde el año 92 tenemos un sinnúmero de concursos que realmente son un orgullo. Somos el único país de este continente que lo tiene, no hay ningún otro país que tenga, hay muchos países que hacen concursos y los estamentos de Estado público hacen concursos, pero no es obligatoriedad. Aquí en Colombia es obligatorio. Si bien también se han encontrado mecanismos de las instituciones para tratar de, en muchos casos, evitar el concurso, pero en general, digamos, existen y tienen cierta, es decir, representan un buen volumen de la obra pública y, por supuesto, representan sobre todo algo que yo creo que es muy relevante y es una oportunidad democrática sin edad. Y es, el proyecto se juzga por el mérito de la calidad del proyecto y no se sabe ni quién es el que lo está emitiendo, no se sabe si es joven o mayor, o etcétera. Y eso finalmente sí ha abierto la oportunidad para que las oficinas de personas talentosas y entusiastas que por mérito logren acceder a unos proyectos de relevancia, porque finalmente los proyectos públicos siempre tienen una gran relevancia. Y yo creo que eso es meritorio. En algunos casos se ha hablado de colegiaturas, en fin, yo creo que cada país lo podrá hacer de una forma u otra, pero tiene mucho que ver en su momento con la gestión que hizo un arquitecto en el estamento público, y yo creo que es la forma de hacerlo. Yo no veo otra forma de que uno pueda volver los concursos algo oficial si no lo hace a través de los estamentos políticos y públicos, y habrá momento preciso en cada país, etcétera, dependiendo de su condición particular. Yo creo que es el camino, yo creo que el concurso público es la forma de democratizar una sociedad y de hacer que se desarrolle a través del mundo. Claro, me parece una buena manera de cerrar este primer bloque. Y bueno, en el segundo bloque creo que podemos empezar ya más a hablar de tu trabajo en sí, ¿no? A ver qué nos cuentes a algunos proyectos, bueno, que nos quieras mostrar. Estamos de vuelta en un momento. Hola a
a todos, estamos de regreso aquí en Espacio Residual. Hoy día tenemos un gran invitado, el arquitecto Daniel Bonilla desde Bogotá, Colombia. Y queremos conversar, Daniel, contigo un poco acerca de los inicios de tu oficina de arquitectura, el taller de arquitectura de Bogotá, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito cómo fueron los inicios, qué retos fueron los que tuviste que afrontar y cómo ha sido el avance en la línea de tiempo, digamos, del taller. Sí, mira, básicamente voy a iniciar un poco contando la historia de lo que hicimos. Entonces, básicamente nuestro estudio se resume en que en el año 97 iniciamos, producto de en medio de una enorme crisis, que era la crisis de los finales de milenio de Colombia, una crisis súper compleja, una guerrilla muy empoderada y un sistema financiero colapsado. Y ahí es justo en ese momento en el cual abrimos nuestro estudio, y entre otras lo abrimos porque finalmente se acabó el trabajo en las empresas que empleaban arquitectos y al final decidimos, digamos, migrar a hacer nuestro propio estudio. Lo bueno de arrancar en una crisis es que arrancas en una situación tan compleja y con poca oportunidad que todo lo que pasa de ahí en adelante es positivo. Y es porque como que empiezas en ese renacer y vas al tiempo con ese renacer de país que finalmente de alguna manera hace que también renazcas tú como empresa. Entonces arranca uno muy pequeñito, muy limitado, pero finalmente como que van empezando a aparecer oportunidades, así sean menores, que te dan oportunidad de crecer. Entonces yo por eso siempre digo que las crisis son difíciles, pero al mismo tiempo son enormes oportunidades. Y al final allí lo que hacemos es, Marcela y yo, somos pareja y ambos arquitectos, empezamos a hacer este proyecto que termina pues derivando de los primeros que hicimos, que fue hacer algo del mobiliario urbano de Bogotá justo por esta ley de concursos, hasta digamos hacer grandes encargos, ¿no? Y digamos que al final lo que es interesante es cómo vas cambiando la escala, etcétera, pero no necesariamente crecer en tamaño quiere decir que estés creciendo, no. Lo que tienes que hacer es finalmente crecer en la forma como desarrollas los contenidos. Y pongo estas dos fotos es porque finalmente es tan complejo y tan difícil hacer una pieza de mobiliario urbano como lo es hacer un edificio, entre comillas, complejo. Y lo que nos sucede a nosotros en particular es que justo con esta ley de concursos en Colombia, sale el concurso para el pabellón de la Expo 2000 en Hannover, en Alemania. Nosotros tuvimos la suerte de ganarlo. Se construye el pabellón en Alemania y era la primera vez que Colombia llevaba un pabellón a una expo, entre otras porque quería en el año 2000 tratar de dar una imagen positiva al mundo y contrarrestar como esas noticias permanentes negativas que se hacían sobre Colombia. Entonces decían hacer un edificio, nosotros lo pensamos de cierta forma de que se pueda relocalizar y termina reconstruido. Estas son fotos en Alemania. Al final, este se llama hoy el restaurante del Pabellón de Colombia, así se llama allá en Wolfsburg. Y finalmente, digamos que lo que fue importante es que este proyecto para nosotros fue un proyecto, digamos, una gran vitrina, porque era pues un edificio, digamos, interesante, con mucha acogida a los medios, etcétera. Entonces estos proyectos como que fueron los detonantes, conjunto con las pequeñas capillas que hicimos, que son del 2004, donde por esta reflexión de hacer que el espacio interior y el espacio exterior fluyeran, etcétera, terminamos haciendo unos proyectos muy pequeños en tamaño, pero muy relevantes en sus contenidos. Y estos pequeños proyectos se vuelven la semilla en la cual, digamos, se adquiere como una especie de reconocimiento, es decir, se posiciona, digamos, el nombre de unos arquitectos jóvenes en su momento que estaban tratando de aportar un poco, de hacer cosas nuevas en la... Y mira, estos proyectos lo que hicieron fue que generaron, después en estos colegios donde hicimos estos pequeños elementos, apareció como una competencia entre colegios tratando de hacer infraestructura porque veían que otros la podían hacer, etcétera. Y eso generó una necesidad colectiva. Hoy en Colombia es muy común que los colegios le inviertan a la infraestructura y que traten de hacer una buena infraestructura a los colegios. Y eso, por supuesto, después derivó en universidades, en instituciones públicas, etcétera. O sea, se volvió una cosa, digamos, mucho más amplia. Entonces, por eso muestro como este popurrí de proyectos que algunos son encargos directos y otros muchos son encargos públicos y a través de sistemas de concursos públicos o privados, ¿no? Daniel, Eso. Sí, Dale. disculpa, una breve interrupción porque quiero hacerte una consulta que lo he notado en varios de tus proyectos, ¿no? Sin importar la escala, porque he visto que ocurre en proyectos muy grandes como
proyectos de menor escala, pero me doy cuenta que en varios casos tú trabajas mucho la textura exterior, la superficie o la cobertura, a manera de pieles de madera o tramados o ese tipo de cosas que a mi parecer podrían también significar como una protección adicional, digamos, al espacio, ¿no? No sé, me estoy yendo a un punto metafórico, medio abstracto, en un país que sufrió mucho la violencia, ¿no? ¿Podría por ahí estar encaminado ese objetivo o es, no, me queda claro que no es un tema netamente formal, sino que también potencia mucho la imagen y también puede haber algo de eso inmerso? Mira, Julio, realmente lo que hemos hecho es que sí, uno va construyendo un collage de temas con el cual trabaja, ¿no? Y entre esos temas está un poco lo que mencionaba con las capillas, esta idea de cómo la arquitectura se transforma en el sentido de, de que la flexibilidad diluye el límite entre el interior y el exterior, Ujú. pero al mismo tiempo lo que mencionas tiene que ver con una postura que teníamos nosotros y es que aparecía todo este discurso sobre lo sostenible, sobre tratar de hacer que los espacios interiores tuvieran confort térmico, en fin, y de eso finalmente uno va encontrando que una forma de protegerlos a través, digamos, de estos sistemas reiterativos, pieles o como lo quieras llamar, y eso finalmente se convierte en un potencial para hacer una arquitectura que de alguna manera tiene un nivel de abstracción, que eso nos interesaba, o sea, ahí empieza a coincidir todo con todo, o sea, como que coincide que tienes un interés sobre entender que la arquitectura puede tener, puede, digamos, irse a los umbrales de la abstracción, pero al mismo tiempo, en su función, haces que estos elementos tengan eficiencia, te protejan del sol, etc. Y aparte, pues pueden funcionar un poco como tú lo argumentabas, que realmente no fue el propósito de inicio, o sea, nunca lo hemos pensado como elementos de protección, digamos, de seguridad, etcétera, ¿no? Es más por el lado de que nos interesaba el edificio como elemento abstracto y nos interesaba, por supuesto, el tema de que el edificio funcionara bien dentro de una idea de sostenibilidad bioclimática y confort. De ahí, realmente de ahí más es que surge esto. Correcto. Pero está muy oportuna tu pregunta, porque sí, efectivamente, al final lo que ves es que hay una línea continua de estos elementos que los replicamos de una forma u otra, o en una escala u otra en los proyectos que hacemos. Claro. Y digamos que este proyecto lo muestro es porque al final uno de nuestros, y hablando digamos como de eso que yo llamo parámetros de trabajo, uno de nuestros parámetros de trabajo más relevantes ha sido el cuidadoso estudio de la cota cero de los proyectos y del espacio colectivo versus el espacio privativo. Y entonces siempre nos ha interesado mucho cómo el edificio se relaciona con la ciudad. Y en ese sentido, inclusive yo digo, no importa si el edificio, entre comillas, es grande, pequeño, a uno les gusta o no, en fin, lo importante sí es que ese edificio le aporte algo a la ciudad. Entonces, este es un muy buen ejemplo, es el Centro de Convenciones de Medellín, donde realmente hacemos un proyecto con una estrategia para dar la mayor cantidad de espacio público para que el edificio realmente se conecte y se integre con un conjunto de otras edificaciones públicas que ya existían allí en Medellín, y sobre todo se le da valor al espacio vacío y colectivo. Y ese sí ha sido un punto en el cual nosotros hemos insistido mucho en todos los proyectos que hacemos, y es cómo el edificio se relaciona bien con los otros edificios. Y entonces, mira, por ejemplo, este es otro edificio público, este es un centro de convenciones en Bucaramanga, y entonces ahora últimamente hemos migrado a intentar valorar las condiciones de los materiales. Por ejemplo, en la plaza exterior estamos utilizando una piedra que es una piedra local. En el caso de los muros de este pasillo que están viendo, estos muros son en tapia pisada, que es, en inglés sería como road earth, y no sé cómo llaman la tapia pisada en Perú, pero creo que deben llamarle igual. Entonces lo que hemos hecho es intentar con nuevas formas de entender la tapia pisada irnos a otros formatos. Este muro de tapia pisada tiene 15 metros, tiene 10 metros de altura por 40 metros de largo. ¿Y cómo construyes una tapia pisada con esas condiciones? ¿Y cómo cumples la norma sísmica, etcétera? Entonces, esto es interesante porque al final es la condición de lo público donde además estás buscando trabajar con unas técnicas que ojalá hagan que esos materiales tradicionales se conviertan en elementos de uso contemporáneo, porque se sigue cayendo un poco en el cliché de que el material tradicional se usa para hacer arquitectura tradicional, que puede ser maravilloso, yo creo que es un buen camino, sin duda, pero también la pregunta es cómo contemporaneizar el uso de esos materiales.
Y aquí, este edificio lo muestro es porque en el caso de Colombia hay una norma sísmica que ha ido cambiando y ha evolucionado, y en el año 2016 sale la última norma sísmica, que sobre todo lo que intentaba es que los edificios tuvieran muy poca capacidad, digamos, elástica con respecto al sismo, sino que fueran, digamos, robustos, casi que como unas piedras, y eso hace que las estructuras de los edificios se robustezcan muchísimo. Y entonces, claro, cuando miras esos códigos y si cuestionas un poco detrás del código, encuentras que hay otras formas de cumplir con los códigos intentando que los edificios no se conviertan únicamente en pantallas grandes, pantallas de concreto. Aquí aprovechamos que el edificio tiene una dimensión muy buena para más bien hacer que la estructura estuviera en su fachada, y lo que hacemos es un sistema de agrid que cumplía, digamos, de una forma diversa el código sísmico, y era una reflexión justo contra esa norma. Entonces, al final son situaciones tan pragmáticas o tan funcionales con las mismas normas que nos permiten, digamos, de alguna manera reflexionar y recuestionar lo que tenemos. Pero una manera también de que la arquitectura eventualmente rompa ciertos paradigmas, ¿no? O sea, yo creo que en la mayoría de los casos, pues, el arquitecto puede alinearse o no a ciertos sistemas constructivos, pero ¿por qué no de vez en cuando salir de ello, ¿no? Y plantear tal vez algo que igual dentro de la normativa pueda dar una imagen distinta, pueda dar un carácter distinto a la arquitectura, ¿verdad? Es que, mira, yo creo que parte de una profesión bien ejercida es el cuestionar e innovar, y sobre todo en estas profesiones, una profesión como la arquitectura. Entonces, yo creo que sí, y digamos que innovar no es que hagas el edificio torcido, chueco, raro, no, no, eso no es innovar. Innovar es cómo tomas cualquier oportunidad que hay, en este caso, pues una norma así, y puedes reflexionar sobre ello, ¿no? Es decir, oiga, esta norma, si bien esta norma fue pensada en edificios de pórticos, estándares y de muros portantes, etcétera, también puedes decir, con esta misma norma y con esa misma pretensión de hacer los edificios más seguros sísmicamente, podemos hacer otras reflexiones. Y yo creo que sí, eso es parte del deber cuando uno ejerce bien, y es contribuir a una sociedad. Y entonces, estos son actos en los cuales a través del proyecto arquitectónico estás contribuyendo a crear una mejor sociedad y a ayudar a entender de que si bien las normas tienen un carácter restrictivo, también tienen potenciales. Correcto. Y mira, para terminar te quería mostrar 3 diapositivas. Estas, ya me salgo un poco del tema del proyecto, y si quieres ahora al final de cierre podemos volver a lo del proyecto. Marcela y yo, que somos, digamos, con los que arrancamos este equipo de trabajo, pero siempre me ha interesado mucho hablar del equipo, porque finalmente estos estudios de arquitectura, y más en Latinoamérica, siempre tienen un componente muy jóvenes de arquitectos. Y yo creo que eso es un potencial y una cuota de optimismo grandísima, y es cómo finalmente a través de estas oficinas que ya llevamos pues varios años, porque dice que arrancamos en los 90, llevamos 24 años como oficina trabajando, finalmente el ADN de estas oficinas es el equipo joven. Y entonces aquí es donde uno forma nuevos futuros en términos de la arquitectura, donde hay unas enormes oportunidades para las personas para poder involucrarse con proyectos de cierto interés. Y yo creo que es parte de nuestro deber ser, y es no solo que estos proyectos se hagan y ojalá se logren bien, sino además formar equipos jóvenes. Y esto lo muestro porque aquí hay una cosa bellísima, que es esta condición de la arquitectura en el medio. Eh, Cuando miras el cerebro humano y el famoso hemisferio derecho e izquierdo, el creativo y el de las ciencias, al final siempre he encontrado que la arquitectura está justo en la mitad. Y es justo en la mitad porque si bien demanda de una talante creativo e innovador, por el otro lado demanda de una enorme capacidad de solución técnica y específica. Y entonces los arquitectos lo que hacemos es que nos debatimos entre esos dos universos, el universo de lo innovador, inclusive si lo quieres llamar artístico o creativo, y el universo de lo práctico. Estos edificios tienen que poderse construir bien, tienen que ser estables en el tiempo, tienen que corresponder a unos presupuestos y a unas necesidades de un cliente, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es el gran dilema que tenemos los arquitectos en general en nuestro oficio. Por eso me interesaba mostrar esta diapositiva y ponerla como cierre. Muy interesante. Daniel, una pregunta. En tus edificios, lo que a mí siempre me llama la atención es esa relación entre el interior y el exterior, como que es una constante búsqueda tuya. Creo que la mencionaste ahora también un poco, pero también el hecho de cómo tienes estos edificios, digamos, no sé si decir cinéticos, pero que donde las barreras, los espacios
que albergan tienen la capacidad de moverse, de readaptarse, reconfigurarse a veces. Estoy hablando, por ejemplo, la capilla donde de pronto se puede desplazar una pared y la nave se convierte ahora en el altar, o varios otros elementos, pero creo que hay una preocupación tuya por entender también el entorno del edificio, no el edificio como un objeto aislado. Sí, es que son las dos cosas. Tienes el tema de cómo pones el edificio y cómo se relaciona, que es lo que mencionaba, o sea, esa relación entre el vacío y el colectivo y el edificio, que es fundamental. O sea, yo creo que uno se puede equivocar en muchas cosas al hacer, bueno, uno no debería tratar de no equivocarse, pero somos humanos y nos equivocamos. Eh, pero en lo que uno no debería fallar nunca es en cómo el edificio se relaciona con su entorno. Y el entorno se puede llamar ciudad o el entorno se puede llamar paisaje, paisaje urbano, en fin, donde esté, ¿no? Y eso es un tema, pues, como ya lo mencioné, que nos ha importado muchísimo. Y al mismo tiempo se junta con esa idea de desdibujar el límite entre lo interno y lo externo. Pero es que desdibujar el límite de lo interno y lo externo salió, originalmente fue por la reflexión de qué tan flexible era el espacio y si el espacio solo admitía ser flexible por los muebles. Es decir, tenemos un espacio en el cual movemos los muebles y lo flexibilizamos. Y la pregunta era si la arquitectura per se podía ser flexible. Y entonces de ahí es donde aparecen estas operaciones que hemos reiterado en varios casos, haciendo que la arquitectura per se sea la que sea flexible. Y eso produce realmente una magia increíble y produce unas condiciones en las capillas, por ejemplo, cuando estas puertas se abren es un acto sublime y es un acto, digamos, que conmueve al ser humano. Eso nos interesa, es decir, la arquitectura tiene que servir para conmover, tiene que servir para asombrar, ¿no? De eso se trata, somos humanos, entonces hay que apostarle a esa condición humanista de la arquitectura en el sentido de lo emotivo. Además, creo que integrar de alguna forma, involucrar a la ciudad, primero que nada, yo pienso que también, al igual que tú, es el proceso natural, ¿no? De la arquitectura debe no solamente ser un elemento que se cierre y se aísle y que sea un elemento introvertido, digamos, ¿no? Donde el beneficio lo obtenga solamente el usuario interior, sino que de alguna manera podría proyectar eso, ¿no? Y yo creo también que esa es una buena práctica arquitectónica, ¿no? Y es increíble al final el resultado, cómo ese involucramiento hace que las personas participen. Por ejemplo, lo hablábamos cuando hablábamos con Elizabeth acerca de escuelas, un poquito antes con otro arquitecto, con Gonzalo Cruz, hablábamos también de lo mismo, de cómo muchas veces una buena arquitectura puede hacer que la sociedad misma, la comunidad, pueda integrarse y participar de esa dinámica, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde aparece el lado más humano de nosotros, ¿no? Lo que mencionas tiene que ver con esa idea de que la arquitectura es el tercer profesor. Y lo menciono así es porque como hemos hecho colegios y universidades, la arquitectura en estos colegios hay obviamente el profesor, el currículum académico y la arquitectura. Y la arquitectura genera comportamientos, conduce y es capaz de mejorar sustancialmente la vida del ser humano. Entonces, de alguna manera, la arquitectura sí, y uno debería ser en ese sentido optimista, es capaz de cambiar el mundo. Y eso es parte de nuestro deber, es decir, la arquitectura debería ser como un mecanismo para mejorar la condición humana del hábitat. La arquitectura no debería ser únicamente el resultado funcional de una necesidad, sino ir mucho más allá. Yo creo que eso es un deber y un anhelo que todos los arquitectos tenemos que perseguir. Sí, Excelente. claro, definitivamente. Un tema más que quería conversar contigo para terminar, porque para mí, en la época que yo estuve, bueno, nosotros estudiamos arquitectura en los años 90, y recuerdo haber ido a un curso en ese momento de arquitectura latinoamericana, y se hablaba de arquitectos icónicos que representaban a cada país, y se hablaba, por ejemplo, después de Luis Barragán en México, de Clorindo Testa en Argentina, de Eladio Dieste en Uruguay, y en Colombia, por supuesto, era Rogelio Salmona. Entonces, yo quería, todos los proyectos que tú tienes son buenísimos, pero hay un proyecto que me interesaba en especial, ¿no? Hablando justamente de Rogelio Salmona, Macarena 626, o sea, el lugar en el que está, ¿no? Y sobre todo con un edificio tan icónico como el de Salmona. Entonces, ¿cómo es que afrontaron ustedes este proyecto, ¿no? Con todo ese legado detrás. Ay, mira, José Carlos, el tema aquí, digamos, relevante es que, claro, estás en un contexto, o sea, primero, espera, te voy a volver un poquito más. Rogelio Salmona ha sido un fenómeno muy particular en el caso de Colombia, porque
en general en todos los países del mundo, cuando tú preguntas quién es el mejor arquitecto o quién es el arquitecto, no tanto mejor, pero el arquitecto más relevante, te van a responder con duda y te van a dar 2, 3, 5, 8 nombres. En el caso colombiano no pasó así. En el caso colombiano, por casi 30 años, el arquitecto más reconocido con una condición, digamos, omnipresente fue Rogelio Salmona, una persona absolutamente talentosa y excepcional, sin duda. Pero fue curioso porque casi que tuvimos un solo credo. O sea, por 30 años, nuestra historia de arquitectura en Colombia deambuló por un único credo. Entonces, la generación mía, más o menos corresponde a una generación. Disculpen de nuevo, no sé, me volvió a caer la red. Pero ha sido un instante nomás, Javier. Creo que podemos retomar. Ok. Sí. Entonces, es decir, es más natural, digamos, tener varios nombres al tiempo. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque, claro, cuando tienes que emplazarte en un sitio como este, hay siempre una enorme angustia, porque dices, uy, estoy emplazándome al lado de hay una plaza de toros excepcional y los edificios de Salmona absolutamente icónicos, etcétera, ¿no? Claro. Nosotros finalmente, ¿cómo lo vemos? Lo que nosotros decimos aquí son dos cosas en paralelo. Primero que todo, esto era un sitio para una oficina de abogados, ¿no? Entonces lo que decíamos es, bueno, vamos a cuestionar cómo tiene que ser una oficina de abogados. Sí, realmente nuestra estrategia en este caso es, por un lado, lo cromático. Entonces, por eso nos vamos al color rojizo, que está expresado en un ladrillo, en los edificios. Nosotros trabajamos, en este caso, con concreto de color rojizo, justo por mostrar que se puede con otro material, digamos, alcanzar esa condición, digamos, cromática. Y, por otro lado, sí tomamos parámetros que no los visualizan de una manera tan fácil, y es el edificio que tiene un plano base abierto, su cuerpo principal que es de carácter cerrado, enfaceteado en este caso, o sea, generan, digamos, los quiebres que en este caso tenía el terreno, y digamos, intentando constituir una pieza más dentro de esa sumatoria del conjunto, pero no una pieza, digamos, alegórica, porque este no es un proyecto claramente alegórico de los otros, es un proyecto claramente diverso, y finalmente esa diversidad tiene que ver con esa misma idea de que esto era unas oficinas de unos abogados, con lo cual queríamos justo plantear una imagen diversa para algo que posiblemente hubiera podido tener una imagen más clásica, que es una oficina de abogado. Claro, claro. No, y el punto de partida que tú mencionas me parece importante, ¿no? Porque acá tal vez el motor en términos de la imagen final del edificio fue el tema cromático, ¿no? Y el resultado pues es el que tenemos ahí, ¿no? Pero sí ha logrado un factor de encajar, digamos, este elemento nuevo, ¿no? Dentro de un paisaje que ya estaba de alguna manera pues intervenido con toda esta temática del ladrillo, ¿no? Sí, aquí lo que yo mencionaría adicionalmente es que en realidad en esta manzana en particular, que está colindando con la Plaza de Toro y las Torres del Parque, y que en el costado, aquí donde ves las montañas que son el oriente, o sea, el costado norte es el lado izquierdo de la imagen, está el Museo Nacional. Y justo esta manzana es el enclave entre las dos piezas, el Museo Nacional y Plaza de Toros y Torres del Parque, que además están dentro del Parque de la Independencia. Entonces esta manzana es muy crítica y lamentablemente aquí sí la normativa urbana ha fallado, porque no ha hecho nada para generar proyectos en conjunto. Entonces, tal vez lo que, digamos, lamento en este caso en particular es que esta operación no haya sido una operación de conjunto para toda la manzana, porque la propiedad la tienen básicamente propietarios autónomos, y porque la normativa no ha planteado en ningún momento la realización de un proyecto en conjunto, que yo creo que sería más relevante por la condición tan particular de esta pieza en ese enclave. Bueno, creo que ya hemos llegado con esto a la hora del programa. Quería agradecerte, Daniel, por compartir tu tiempo con nosotros y por haber tenido esta grata entrevista, que esperamos que haya sido del gusto de toda nuestra audiencia.
Ya saben, todos nos pueden seguir en las redes sociales, pueden darle like al video, suscríbanse. Julio, ¿tienes algo que añadir? Sí, bueno, nuevamente el agradecimiento a Daniel, ¿no? Yo creo que nuestra intención como podcast es poder llegar no solamente a las personas de los países en que vivimos, ¿no? Perú, los Estados Unidos, Holanda, sino llegar a poco a poco ir llegando a otros rincones de Latinoamérica. Entonces me parece súper importante poder compartir experiencias que se dan en otros países, ¿no? Sobre todo con alguien de la talla, digamos, de Daniel en cuanto a la profesión. ¿No? Y bueno, eso, lo que tú dijiste, José Carlos, síganos en las redes, estamos en YouTube, pero también salimos en Instagram, en Facebook, estamos en Spotify, ¿no? Estamos en iBooks y en todas las plataformas estamos también en Google Podcast, ¿no? Entonces, por favor, síganos y compartan este video para que mucha gente más pueda tener acceso a él. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Un gusto compartir este momento con ustedes y, por supuesto, aquí en Colombia a la orden para todos. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Daniel. Bueno, muchachos, Gracias. Entonces, gracias a ustedes y bueno, me encanta que estén con esto y aquí tienen un cómplice a la orden cuando quieran cualquier cosa, con mucho gusto estoy disponible. Excelente. Agradecemos. Gracias Bueno. nuevamente. Un gusto. Adiós, Daniel. Gracias. Ok. Adiós. Ok.